Esa separación de la Iglesia y el Estado, que es sin duda uno de los pocos verdaderos logros de la modernidad, esa separación de la Iglesia y el Estado, que tanto esfuerzo, tantas luchas y tanta sangre ha costado, sin embargo, no es realmente una separación de la Iglesia y el Estado. A lo más que llega, en los mejores casos, es a lograr limitar ciertos aspectos de la intervención política de la Iglesia en relación a la sociedad, en relación al Estado. Restringir un poco el peso y el poder de la Iglesia. Y eso tiene varias razones que impiden que exista realmente un Estado laico en unas sociedades que son mayoritariamente católicas. La primera razón es esa, que el catolicismo es la religión mayoritaria y al ser la religión mayoritaria exige las prerrogativas propias de la religión mayoritaria. La pregunta es ¿por qué el catolicismo es la religión mayoritaria? Bueno, aquí hay un círculo vicioso que comentaba al comienzo de este programa. Es decir, la Iglesia tiene la posibilidad, con la complacencia o con la tolerancia sincera de la mayor parte de esa misma sociedad, de hacer que los niños recién nacidos, al ser bautizados, pasen a ser entonces católicos. Y al ser católicos reciben formación católica y eso garantiza, a través, repito, de la aceptación honesta, sincera de sus padres, que los niños se conviertan en niños católicos, los niños católicos en adolescentes católicos, después en adultos católicos y entonces estén sujetos a la visión y a las instrucciones y a las órdenes de la Iglesia por encima de cualquier otra instrucción política. La Iglesia logra manejar entonces no solo a los niños, a los adolescentes normales y corrientes que no hacen directamente política, sino también a los propios políticos. Y aquí entran organizaciones propias de la Iglesia para tratar con los laicos, para tratar con los no religiosos, entre las cuales hoy la más importante y la más poderosa de todas es esa siniestra organización que se llama Opus Dei. Pero hay un segundo elemento, es que ocurre que la mayor parte de los políticos, ministros, gobernantes, presidentes, jefes militares, lo que sea, son simple y llanamente católicos, han sido educados en el catolicismo. Y al ser educados en el catolicismo, no importa que sean de izquierda, no importa que sean de derecha, actúan como católicos al hacer política. Eso hace entonces verdaderamente difícil o imposible que se logre una separación real entre la Iglesia y el Estado. E incluso cuando esos políticos o esos gobernantes no son exactamente católicos, tienen que actuar de acuerdo con la Iglesia Católica, justamente porque la Iglesia Católica es la mayoría. Un tercer elemento es que entonces, dada esa mayoría de la Iglesia Católica, el Estado, por las buenas o por las malas, porque lo quiera o porque no lo quiera, se siente obligado a darle prioridad, incluso en actividades estatales, a la propia Iglesia Católica. A veces es el mismo Estado el que involucra a la Iglesia Católica en la política. Es decir, misas que son misas estatales, subsidios para la Iglesia que los aporta el Estado, incluso para las escuelas religiosas, juramentos de cargos que se hacen en términos religiosos y hasta a veces, a menudo, las propias constituciones empiezan con una declaración religiosa y después viene lo político. En realidad, esta separación de Iglesia y Estado es una separación en cierta medida ficticia, una separación a medias, una separación que verdaderamente no crea y no ha creado nunca Estado verdaderamente laico. Ahora, esa supuesta separación funciona justamente cuando quienes gobiernan son políticos de derecha, gobernantes de derecha, porque la Iglesia, como lo he dicho antes y como repito ahora, no solo hace política, sino que la Iglesia hace política de derecha. Política de derecha porque su alta jerarquía es de derecha y sirve a los intereses de la derecha. Y entonces la Iglesia hace política de derecha que se presenta siempre como política beneficiosa para los pobres, para los sectores más débiles y los manipula de esa manera. Cuando los gobiernos entonces son gobiernos de derecha y tiene el control del Estado la derecha, entonces no hay ningún problema en la separación de la Iglesia del Estado, porque de hecho no hay separación de la Iglesia y el Estado. Cuando en cambio el gobierno lo ejercen fuerzas populares,
fuerzas progresistas, fuerzas de izquierda, y esas fuerzas de izquierda que sinceramente quieren beneficiar a los sectores populares y no hacer una política de derecha disfrazada de política de izquierda como hace la Iglesia Católica, cuando esos gobiernos toman medidas, entonces la Iglesia se opone a esas medidas, y al oponerse a esas medidas, la Iglesia desata entonces la solidaridad de los católicos contra sus propios estados, y entonces tenemos los conflictos políticos que hoy vemos en algunos países, empezando por el nuestro, entre una Iglesia católica que asume determinadas posiciones de derecha contra un gobierno progresista, y un gobierno progresista que es sincera y honestamente católico, por lo menos lo son la mayoría de sus integrantes, y que trata sin embargo de deslindar lo que es su fe católica de lo que es su compromiso popular, su compromiso con las mayorías, y eso le da las características propias a ese conflicto político-religioso que vivimos hoy en Venezuela. Allí entonces encontramos las razones, diría yo, por las cuales es muy difícil lograr en unas sociedades de mayoría católica renovable con cada generación una separación de Iglesia y Estado, y la estructuración de Estados que realmente sean laicos y que traten en condiciones de igualdad a todas las creencias, a todas las religiones, con el mismo respeto, pero sin que ninguna de ellas tenga preponderancia sobre las tareas laicas, ciudadanas, cívicas que le corresponden al Estado como Estado independiente de cualquier creencia religiosa. Pero hay algo más, algo peor, algo que entorpece todavía más o que imposibilita prácticamente la existencia de una separación de Iglesia y Estado en el mundo católico. Y es la existencia de ese absurdo que es el Estado Vaticano. El Estado Vaticano. El hecho de que exista un Estado que reúne en sí mismo, en una sola unidad, la religión y el poder, como exactamente ocurría en la Edad Media. El Vaticano es la única religión o la única iglesia que tiene un Estado propio, que además es un Estado universal, un Estado con vocación universal. Y lo más insólito es que los Estados modernos y las Naciones Unidas acepten eso como una realidad, como algo normal. Eso hace entonces que la Iglesia Católica tenga embajadores, que son embajadores del Vaticano, sí, del Estado Vaticano, y al mismo tiempo embajadores de la Iglesia Católica. Y esos embajadores, esos que son los nuncios